5. Sí, yo si voy a documentos, ahora comparto, me olvidé que no compartí. Sí, voy a compartir. Sí, y si voy a documentos, gestión de base de datos, no, tengo que hoy es la clase número 6. Sí, el 19 de abril fue la número 5. Sí, según esto, el 29 de marzo fue la primera clase. También ese día preparamos lo que íbamos a hacer en la clase 2. ¿Sí? Eso tengo entendido. La clase 2 fue... Bueno. La clase 2 fue el... lunes 12. ¿Sí? No, la clase 2 fue el 5 de marzo. Luego la clase... Opa, están al revés los números de clase, qué raro. Ahora investigamos un poquito. Investiguemos esto. En el repositorio está la clase 5, ¿no? Investiguemos por el lado del repositorio. Sí, de seguro que es la clase 6. Eso no me... No tengo dudas ahora. Pero me llama la atención las fechas. Sí, las fechas están... Sí, como que ocurrió primero la clase 4 y después la clase 3. Sí, por eso vamos a ir al repositorio a ver qué nos dice. Buenas tardes, Jimena. Ah, Gastón, vos tenés la clase 1, 22 del 3, mirá vos, sí. Sí, puede ser, puede ser. A ver el repositorio que nos delata. Eso es verdad, porque el lunes pasado no pude asistir. Gestión de base de datos hace 14 días fue actualizado. Sí, y clase 1 y clase 2 fue el mes pasado. Sí, o hace más de un mes, ¿sí? Sería 22, 29, ¿sí? Y clase 3 aparentemente fue 5 de abril, clase 4 fue 12 de abril, clase 5 19 de abril, el 26 es el día que no pude venir. Ahí estamos haciendo la historia, ¿no? Qué tonto, esto está más exacto. Sí, esto es mucho más exacto. Y vamos a crear la carpeta clase 6. Sí, clase 6. Lo que pasa es que clase 1 no veo el comprimido. Será porque solo tenía un archivo SQL y subí ese archivo, no sé. Bueno, hoy clase 6. Y si nos remontamos a la historia, en clase 5 no vimos, creo que ningún tema teórico nuevo. ¿Sí? Lo que hicimos fue crear, ¿sí?, la base en Postgre. En el repositorio está, es verdad, yo no la tengo, Eduardo, es verdad. ¿Sí? Bueno, decía, en la clase 5 creamos la base de datos en Postgre. ¿Sí? Según lo que vemos, ¿sí?, creamos negocio ropa DDL PostgreSQL. Eso fue la última clase. ¿Sí? Y la montamos en un servidor, entonces nos sirvió
¿sí? Para probar en cierta forma qué es Postgre, porque bueno, no podemos en un curso como este no seguir usando todo MySQL. MySQL tenemos que de alguna forma conocer alguna otra base de datos y experimentar las pequeñas diferencias que suele haber entre un SQL y el otro, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado con eso. Y la clase 4, que sí vimos temas teóricos nuevos, creo que habíamos visto vistas. ¿Sí? Bueno, empecé hablando lo que son los índices. ¿Sí? Empecé hablando lo que son los índices, cómo se usan, cómo crearlo, la consulta de catálogo. Y luego expliqué qué es una vista. ¿Sí? Hay muchos usos para una vista. Nosotros en este curso lo que vamos a hacer es encapsular las tablas. ¿Sí? El usuario va a poder hacer un select de una vista y va a poder insertar, ¿sí? Borrar y modificar registros a través de procedimientos. No vamos a permitir que el usuario ingrese directamente a la tabla. ¿Sí? Va a ser una especie de encapsulamiento como hacemos en objetos. Esto nos va a permitir llevar una auditoría, es decir, cuando digo auditoría significa controlar qué hizo cada usuario, qué borró, qué agregó, qué modificó cada usuario de la base, ¿sí? En qué fecha y en qué hora, e incluso daría la posibilidad de hacer una reversión. O sea, ¿qué pasa? Vamos a suponer que ocurrió un hecho malo, ¿sí? Y vamos a poder auditarlo, ¿sí? Y con información de la auditoría vamos a poder volver a un punto anterior, ¿sí? De acuerdo, o sea que el hecho malo fue intencional porque alguien borró algo intencionalmente o porque simplemente ocurrió un error, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de hacer una reversión, o sea, volver a corregir ese problema. Bien. Entonces, clase 05. Y la tengo con 05, es 06. Nuevo documento. Clase 06.SQL. Bueno, voy a abrir el querido programa que veníamos usando, el dbeaver. Sí, me olvidé que tardaba tanto en abrir. Mientras tanto, si quieren preguntar algo, comentar algo. Nada nuevo en sus vidas. Alguien se casó, alguien se divorció. ¿Vos cómo estás? Ah, yo genial, por suerte. Sí, sigo casado, no me divorcié ni nada, pero bien, bien. Bien, bien. ¿Estás en Bahía Blanca, Eduardo? Ah, no sabía. Qué bueno. A mí me alegra mucho el tener muchos o tener varios alumnos que viven lejos. Tengo otro alumno que está en Olavarría y yo la verdad que voy a estar peleando para el año que viene la posibilidad de turno noche que sea presencial, pero turno tarde que sea todo a distancia de esta forma. ¿De acuerdo? Cuando se vuelva a la normalidad quiero mantener una
una virtualidad, ¿no? De esta forma, porque yo considero que no hay mucho para estudiar de esto ni en el país ni en Latinoamérica, entonces es una puerta abierta. El problema que tengo es que en realidad somos gobierno de la ciudad y claro, tenemos un ámbito de estudio dentro de la ciudad de Buenos Aires. A lo sumo, qué sé yo, podrá venir a estudiar alguien que vive en Lanús, en Lomas o en Ituzaingó o Moreno, como yo, y muy muy lejano, alguien que pueda viajar, pero no, nunca alguien que vive más lejos, ¿sí? Y yo quiero mantener esa posibilidad, ¿no? De tener público en todo el país o toda Latinoamérica. Sí, Hurlingham también, por supuesto, no hay que dejar de nombrar Hurlingham, Belén, eso desde ya. Pero bueno, yo quiero mantener la posibilidad de incluso todo Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, el freno que tengo es que somos del gobierno de la ciudad y estamos en este ámbito y medio que por ahí en el ministerio muchas veces no quieren chocar con otras jurisdicciones, ¿no? Pues lo primero que dicen es, eso es la jurisdicción de tal lugar, no nos podemos meter con sus alumnos. O también las cosas que me dijeron en el ministerio, porque yo hablé esto en el ministerio, que no, que el certificado que les van a entregar no les sirve para nada porque dice gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no dice gobierno de Bahía Blanca o de provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en realidad, bueno, lo que desconoce la gente que en realidad el papel impreso es lo de menos. Lo que importa en esto es el conocimiento. Bueno, ¿qué base de datos ejecutábamos? En Postgre, pero no en MariaDB. Y teníamos esta base de datos. ¿Sí? Bien. Show tables. Perdón que voy a cerrar esto. Y entra ruido de línea de alguien. Belén, te voy a mutear el mic. Cualquier cosa lo abrís. Bueno, perdón que cambie tanto de pantalla. Ahí está. Teníamos este diagrama y quiero empezar con el procedimiento. El procedimiento es una unidad de programación, ¿sí? Va a contener un bloque de código y vamos a crear varios procedimientos. Cuidado a no confundir lo que vamos a hacer con programación orientada a objetos, porque está muy lejos de serlo. Si creamos procedimientos por separado, no tenemos programación orientada a objetos ni de lejos. ¿Sí? Por ahí lo que tenemos es una programación de funciones y procedimientos, que eso es otra cosa, ¿sí? Incluso en Oracle y también en SQL Server existe un concepto llamado paquete, en donde yo creo, por ejemplo, voy a hacer muy pseudocódigo, package, no sé, cliente. Este es mi paquete cliente. Estoy haciendo muy pseudocódigo. Y yo puedo poner atributo 1, ¿sí? Atributo 1, el nombre, qué sé yo, ¿sí? Atributo 2, atributo 3, X cantidad de atributos. Y puedo poner, por ejemplo, procedimiento 1, por ponerle un nombre, es todo esto.
procedimiento 2 es todo esto. Y procedimiento 3. Sí, estoy haciendo muy pseudocódigo, pero en Oracle y en SQL Server existe el concepto de paquete. Entonces, bajo este nombre cliente yo tengo atributos y tengo acciones contenidas adentro del paquete. Se parece mucho a objetos, pero no lo es. ¿Sí? Nosotros en MySQL solo tenemos procedimientos, no tenemos el concepto de paquetes. Pero no es programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Por qué? El modelado de objetos trata de objetos en memoria. Esto, llegado el caso, ¿sí?, es algo que está relacionado a la persistencia, no a objetos en memoria. Es un paquete de persistencia, en donde yo puedo poner acciones referente a la tabla clientes, ¿no?, y atributos referentes a la tabla clientes si los necesito, o variables temporales referentes a la tabla clientes. Pero no es programación orientada a objetos, es una programación de persistencia. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Estamos programando algo que va a ocurrir con la persistencia, no un objeto en memoria. Tienen ciclo de vidas totalmente distintos. Y nosotros no tenemos el paquete, ¿sí? Vamos a crear procedimientos por separado, ¿sí? Y son procedimientos que se van a almacenar en la base de datos. Es un objeto más de la base de datos, store procedure, ¿sí? Y como se almacena en la base de datos, se le dice procedimiento almacenado. También van a escuchar que dicen store, los store, ¿sí? Store de almacén. La base de datos, aparte de contener las tablas, contener los índices, las restricciones, contiene programas, porque esto en cierta forma es un programa. Stored Procedure, así. Es un programa. Si alguien estudió Access, es una base de datos. Lo que no es un servidor. Contiene los programas y contiene interfaces gráficas, porque la programación de Access permite contener programas y también interfaces gráficas. Nosotros acá dentro del SQL no tenemos interfaces gráficas. De todos modos, Oracle y los principales motores de base de datos están siempre muy interesados en vendernos herramientas que generen interfaces rápidas. Por ejemplo, Oracle Web Form, Oracle Form. SQL Server también tiene herramientas de reportería veloces, ¿sí? Eso ocurre, ¿sí?, con los principales motores de base de datos que venden herramientas apartes. A ver, dentro de Oracle, Oracle Form. Bien. Bueno, estoy usando el DuckDuckGo, el nuevo buscador, ¿sí? Y bueno, acá está la referencia de Wikipedia. No sé si se puede descargar. Me están comiendo los mosquitos. Con esta lluvia aparecieron mosquitos. Un segundito que voy a prender una espiral, por favor. Yo muy a la antigua soy.
Ahí estoy de nuevo, perdón. No encontré espiral, encontré tabletita Fuji, algo más moderno, pero a mí el humo que deja el espiral me encanta. Y también encontré el RAID. No sé si se escucha y ya espanté todo. Bueno, hay muchas de estas herramientas. No sé si se puede descargar gratuitamente. ¿Sí? Supongo que debe haber una forma de descargarla. De todas formas, ¿sí? Yo lo que aprendí es que todo lo que da Oracle, todo lo que IBM, da Microsoft, todas estas herramientas por fuera de la base de datos, la verdad que no sirven de mucho. ¿Sí? Son herramientas que las ponen para seducir a los gerentes de software que las compran y después son una, perdón por la palabra, una porquería. Iba a decir una bosta, ¿no? Pero son una porquería para trabajar, ¿no? Si ustedes quieren un formulario rápido, pueden abrir Excel conectado a cualquier base de datos o pueden desde Access, yo no tengo Access, pero desde Access se puede hacer, a ver si tengo la versión de oficina mía de Access. No, no lo tengo. Curiosamente no lo tengo, pero el LibreOffice tiene el base. Sí, lo tendré que instalar, que es un clon de Access y funciona muy bien y puede conectarse directamente a cualquier base de datos. Obviamente la experiencia me dice que cuando las bases de datos son muy grandes, ¿sí? El Excel queda medio corto, muy difícil de manipular. Habría que ir a algo como Access para crear un formulario o una consulta. O, llegado el caso, si dominan un lenguaje como Java, Python, PHP, procesar dentro del lenguaje y listo. Abrir una conexión, procesar los datos y reenviarlo. Bien. Sí, Eduardo, es lo mejor en cuanto a volumen de datos. Si conoces el lenguaje, sí. ¿Sí? Si conoces bien un lenguaje, es la más cómoda. En Java lo que vemos es que JDBC sigue vivo para esas cosas. Ahí no vale usar Hibernate, no ayuda a Hibernate. Bueno, el tema es que yo voy a querer crear Create Procedure 1, ¿no? As y quiero poner ciertas cosas y termino con un punto y coma. Luego, Create Procedure 2. As y poner ciertas cosas. Tiene un encabezado begin, end y termina con un punto y coma. Begin, end. Bien. El asunto es que solo podemos tener un procedimiento por archivo. Si yo quiero hacer 6 procedimientos, necesito hacer 6 archivos SQL. 6. Si quiero 6 procedimientos. Y ustedes imagínense que voy a estar toda esta clase y toda la clase que viene haciendo procedimientos. Y de hecho vamos a tener un trabajo práctico sobre procedimientos. ¿Sí? Hay un trabajo práctico sobre procedimientos. Bien, el primer trabajo práctico. Entonces, se me genera un problema porque tengo que hacer 6 procedimientos, 6 archivos. Lo mismo ustedes, capaz que tienen que hacer 15 procedimientos y me tienen que entregar 15 archivos. Es un problema. ¿Sí? Este procedimiento, cuando se ejecute, va a quedar guardado en la base de datos.
Y este procedimiento, cuando se ejecute, también va a quedar guardado en la base de datos. ¿De acuerdo? Va a quedar guardado en la base de datos. Pero el problema es que necesitamos tener el texto que lo creó como testimonio y por si lo queremos modificar y para auditar. Eso es lo que ocurre. Y la verdad que tenerlo guardado en 10 archivos no puede resultar cómodo. No va a resultar cómodo. Entonces, existe el delimitador. Hay un delimitador. No me lo acuerdo de memoria, pero por acá lo tengo. Parte 5. Procedimientos. ¿Sí? Estos delimitadores empieza así. Es muy caprichoso, ¿eh? Voy a borrar esto. Empieza así y termina de esta forma. Es muy caprichoso. Cuidado que en las distintas bases de datos puede haber distintos delimitadores. ¿Sí? Yo empiezo de esta forma y termino de esta, y acá puedo poner un procedimiento almacenado. Y luego acá puedo abajo abrir otro delimitador y poner otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy a crear un procedimiento. Create procedure. Aumentar precios. ¿Qué hace este create procedure? ¿Sí? ¿Qué hace este procedimiento? Begin end. ¿Sí? Aumenta los precios de los artículos. Este espacio tiene que estar, este espacio adelante del punto y coma tiene que estar, si no, no anda la cosa. ¿Sí? Es así esto. Es así de caprichoso. Si yo quito algo, no anda. ¿Sí? Y a ver cómo era la tabla artículos. Select asterisco from artículos. Bueno, la tabla artículo tiene estos precios. ¿Sí? Y yo voy a decir update artículos set precio igual precio por 1.10. No pongo un where, o sea, ataco a todos. O podría poner un where. ¿Sí? Dado que estamos en otoño, aumentamos los artículos de otoño. Where temporada igual otoño. También puede ser que al aumentar 1.10, sí, un 10% aparezcan decimales. No creo, pero bueno, si aparecen decimales, vemos cómo trabajarlos. Entonces, control enter, ¿sí? Y me dice que tengo un error. A ver. ¿Sí? As. E igual me dice que tengo un error. Near del end.
tengo un error cercano al end. Yo me pregunto si le gusta este delimitador. Me faltan los paréntesis de procedimiento. El as no, El as no, el as es para los parámetros. A ver acá. Me falta o no. Ahí se ejecutó bien. Creo que este error es viejo. Near línea 2. No se ejecutó bien. ¿Qué hice? Java SQL exception. Yo lo veo igual que el ejemplo. Begin en paréntesis. Acá veo paréntesis. ¿Sí? Hagamos una cosa. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Yo estoy ejecutando en la base de datos remota. ¿Sí? Y la base de datos remota tenía un problema, que no nos dejaba consultar el catálogo de objetos. La base de datos remota está buena para tenerla para los otros cursos, ¿sí? Pero no nos dejaba, ¿sí?, consultar el catálogo de objetos. La otra que puede ocurrir, ¿sí?, es que ese delimitador yo lo probé en Workbench y funcionaba. ¿Sí? Yo lo probé en Workbench y funcionaba, pero en este cliente no. Así que vamos a migrar momentáneamente a Workbench a ver si lo toma, ¿sí?, o si me da mejor información del error que tenemos. Sí, pero vamos a migrar a Workbench y también lo vamos a hacer local, porque este servidor FreeTech no era bueno para darme, ¿sí?, todo el catálogo de objetos y nos va a generar un problema. Entonces abro acá documentos, esto acá, guardo así como está. Bien, ejecuto el script localmente. Ahí está. Y necesito algunos registros de prueba.
No, estos no son registros de prueba. Yo hubiera jurado que teníamos registro de prueba. Bueno, no importa. Abro el script de ahora. Esto está mal. Acá hay un error acá en el archivo. Ejecuto y ahí entró bien. ¿Sí? Esta línea. Exacto, Lilia. No era un comentario. Pero ahí gustó. ¿Sí? Ahora. Select asterisco from artículos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No tengo artículos. ¿Sí? Claro, lo que ocurre es que teníamos una aplicación que ingresaba los registros. ¿Sí? La aplicación nos ingresaba en el servidor, la aplicación la hicimos en otro curso. ¿Sí? Y podemos ejecutar la aplicación que ingresa a los registros para hacerlo local. ¿Sí? ¿Por qué razón no quiero seguir con el servidor? Porque intentamos consultar catálogos de objetos y fue una pesadilla. Necesitamos otro tipo de permisos. A lo que me refiero es que nos mostraba, ¿sí?, los objetos de todas las bases de datos del servidor. Mejor dicho, no nos llega a mostrar, sino que cuando hacemos el select va a buscar los objetos de toda la base del servidor para mostrarnos solo lo que nos puede mostrar. Pero la query la hace sobre todo el servidor, siendo remoto, lento, se vuelve imposible, ¿no? Por esa manera, por esa razón vamos a seguir local, pero claro, necesitamos algún artículo en nuestra base, ¿sí? Y vamos insert into artículos, ponemos descripción, tipo, color, talle num, stock min, stock máximo, costo, precio, temporada. Values. Remera. Tipo ropa. Color rojo. Talle 1. Stock mínimo 20 unidades. Cuidado. Stock mínimo 20 unidades. Stock máximo 10 unidades. Teníamos una restricción que esto no me lo dejaba entrar. ¿Se acuerdan? Y nos pasó los viernes que sí dejaba entrar. Claro, el servidor tiene un SQL muy viejo. ¿Sí? Costo 10, precio 8. De nuevo, estoy violando la restricción. Temporada. Primavera. Voy a volver a abrir el otro programa. Tarda en abrir. El dbeaver tarda. Yo ejecuto esto y me dice que no coincide, ¿sí?, la cantidad de columnas con los campos que yo ingresé. Descripción, tipo, color, talle, stock mínimo, stock máximo,
costo, a ver que me deje ver, costo, precio, temporada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta el stock. Ahí está. Bueno, ejecuto y me dice temporada truncate. ¿Sí? Temporada truncate. Porque temporada estaba bien. Primavera. Lilia, pero claro, los ingresaste en el servidor, yo estoy local. Eso es lo que ocurre. ¿No tenemos primavera? La estación más linda no estaba. Ah, mirá vos, es verdad, no estaba. Claro, bueno. Verano. Ejecuto. Y ahora me dice que yo estoy violando las restricciones. ¿Sí? Mínimo me dice que estoy violando la constraint artículos stock máximo. Porque teníamos ciertas constraints. Sí, claro. Yo estoy trabajando localmente. Select version. Select version. Y estoy usando MariaDB 10.4. Bien. Acá yo estoy conectado al servidor select version y este servidor usa, ¿sí?, MySQL 5.7 sobre Ubuntu. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Este insert que viola las restricciones, yo lo ejecuto sobre ese MySQL viejo y parece que funcionó. Select asterisco from artículos y el último, ¿sí?, es una ropa y este es un registro que viola las restricciones. Talle número 1, stock 5 unidades, stock mínimo, sí, stock mínimo 50, pero el stock máximo es menor que el mínimo. Lo mismo que el precio de venta es menor que el costo. Había una restricción y este servidor lo dejó entrar. ¿Y por qué lo dejó entrar? ¿Sí? Porque claro, MySQL 5.7 no respeta las restricciones. Las últimas versiones de MySQL creo que ya las respeta. ¿Sí? Toleraba la escritura del código por un tema de mantener la compatibilidad ANSI, ¿sí?, pero no las implementaba. Una cosa muy curiosa, o sea, 25 años de MySQL y no implementó, sí, no implementó las restricciones constraints, sí, hasta hace muy poco. Hasta que lo hizo MariaDB y se lo copió, digamos, ¿no?
Es una cosa muy, muy, muy especial. Bueno, pero antes de seguir con el procedimiento, algo yo les dije de investigar la clase pasada, ¿no? De cómo hacer un backup y cómo migrar esa información a otra base de datos. ¿De acuerdo? Sea claro. Nosotros tenemos registros en esta base de datos. En esta base de datos hay registros, pero yo no la quiero usar más. Sí, yo no quiero usar más la base, pero quiero traer estos registros acá, a esta base. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es un ejemplo clásico de migración. Hoy tenemos que ver procedimientos, pero si nos desviamos y vemos cómo encarar una buena migración, estamos bien, ¿sí? Y habían tirado ideas, ¿sí? Incluso no me acuerdo si hicimos una migración a PostgreSQL o les planteé el problema. En este caso sería el más fácil, porque la otra base de datos es MySQL, o sea, yo la puedo acceder desde Workbench. Sí, no sería tan problemático. En este dbeaver yo todavía no la sé usar bien. No encuentro dump. Sí, no encuentro el comando dump. Sí, acá. Exportar script SQL. A ver si esto me la hace. No, pero me guarda el archivo, no me genera la base. Bien, no veo que me haga un backup. A lo mejor seguramente no lo sé usar bien. Sí, seguramente no lo sé usar bien. Lo debe poder hacer, ¿no? Pero bueno, no es problema. Workbench hace un backup. ¿Sí? Lo primero que necesito es acá declarar la conexión. ¿Sí? Para hacer el backup y rescatar los registros. Acá me dice que la base de datos es FreeTech. Me mató eso de no tener primavera. El servidor también es FreeTech. Nombre de la base. Buenas, ¿qué tal, Clarisa? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, todo bien. Me alegro, Bueno, te escuchamos. sí, vos sos siempre tan amable que me dictás los participantes, así que... me Seguro, seguro. Sí, es Sí. que son muchos, ¿eh? Es el curso que más gente tiene. En Ten- los en los demás entro y me fijo rápido, pero ustedes son muchos. Estamos teniendo éxito y tenemos Sí, gente de varios lugares del país. sí. Tenemos un alumno de Olavarría, ese es a la noche, y otro de Bahía Blanca. Estamos incorporando público de Me toda la parece provincia. bien. Sí, Bueno, y vamos internacionalmente el próximo exacto, congreso que exacto, tenemos. exacto. Y bueno, debe ser que es muy valorado el profesor. Gracias. Bueno, te leo las personas. Dale. Calvete Eduardo. Sí, Sí. Weitzel Andrés. sí, Silva Belén. sí, Jail Damaris. sí, Tapia Facundo. sí, Acuña Francisco. sí, Talenti Francisco. sí, Asken Solís Gabriela. sí, Rey Gastón. sí,
Blanco Rivero, José. Sí, Upiriachenko, Lilia. sí, Di Sanso, María Jimena. sí, Besazo, Nicolás. sí, Herrera, Santiago. sí. Y Marín Valesca. Herrera, David puede ser, ¿es David Santiago o Santiago David? Es el único Herrera que tengo. No, no, está bien, Sí. yo para... Tengo que ir Sí. emprolijando las listas en algún A momento. ver, Herreras, ¿sos David Santiago o Santiago David? No, no responde. Bueno, no importa, Bueno, no importa. Después en algún momento lo vamos a poner antes de hacer las actas, ponemos bien los nombres y los apellidos. perfecto. Bueno, Bueno, siempre cuando hacemos el corte del mes, recordamos el tema de las inasistencias. No, en tu curso no hay inconvenientes porque están todo. Valesca, sí, te anoté presente. Están todos siempre presentes, pero por las dudas les avisamos que el curso se aprueba con 80% de asistencia. Ya son alumnos anteriores, así que lo saben, más que nada es para los nuevos. Y bueno, nada, este mes estuvo todo perfecto, así que nos vemos la clase que viene. muchas gracias. Un beso. Bueno, hasta luego. Hasta Chao, chao. luego. Bueno, la base tiene el mismo nombre que el usuario y la clave es Centro 8. Edu, tranquilo. Suerte en el examen. Centro 8, Test Connection. Exitosa. Entonces... me dice que hay otra con el mismo nombre. Bueno, Freetech ropa. Ahí vamos. Entramos. Y vamos a hacer el backup para rescatar todos los registros. Sí, es una tarea muy común para algunos que trabajan en base de datos. Esto es de todos los días. Sí, todos los días levantar un dump. Sí, y acá voy a menú server data export porque quiero exportar datos. ¿Sí? ¿Y de qué base? De esta base, de estas tablas. En realidad todo esto es una interfaz gráfica hecha en algún lenguaje de programación. Workbench está hecho en Java, al igual que dbeaver está hecho en Java. Pero todo esto, toda esta interfaz gráfica va a ejecutar un comando de MySQL llamado MySQL dump. ¿Sí? No lo sé usar. Hay que investigarlo, pero tampoco no es la muerte de nadie. ¿Cómo usar MySQL dumps? Por si lo tienen que usar alguna vez. Dump en singular creo que es. Dump, ¿no? Y bueno, en internet está lleno de lugares en donde explican cómo... Es un comando de consola. ¿Sí? Cómo usar MySQL dump. Acá, bueno, hay que entrar desde consola y por acá explica el cómo usarlo. Generaría este archivo SQL. ¿Sí? Y después, bueno, para traer una base también se puede hacer desde consola, ¿no? Pero acá tenemos, ¿sí?, una interfaz gráfica que me pide los argumentos y que va a ejecutar, ¿sí?, el MySQL dump por mí. O sea, me evita a mí escribir ese comando desde consola, ¿sí?
y le voy a decir que lo haga en un solo archivo, en este. Esto se ve raro, pero en realidad es la fecha de hoy al revés, 3 de mayo del 2021, y que empiece el Sport. Sí, continuar. Me dice que desconoce la versión. Sí, sí. Continuar y sigue procesando. Claro, como es un servidor, lo va a hacer un poquito más lento. Sí, y a ver si me dice que hay un error de privilegios, pero a ver si me lo pudo traer. La carpeta dump está acá, no. Está acá. No, ¿dónde era que lo traía? Ah, Home Carlos Snap. Bien, ahí lo trae. Home Carlos Snap. Sí, MySQL Workbench. ¿Qué más? Una ruta dumps. No. Dentro de 7. Ah, qué buen ojo. 7 dumps. Gracias. Y eso que tengo uno solo. Apa, ¿y el otro lo perdiste? No, pero estamos en eso casi. Sí, opa. Opa, che, no. Bueno, después me contás si hay algún tratamiento. Sí. Sí, no sé, viste. Después me contás, después en charla de café me contás, viste. Sí, no es tan grave. Sigo igual que antes. ¿No? Sí, bueno. Igual. De última se puede poner uno de vidrio, viste. Bueno, lo hizo el DAM. Con todo, me dio un error de permisos, pero igual creo que lo hizo. La tabla de detalles está vacía, la tabla facturas está vacía, pero hay algún cliente, ¿sí? Y entiendo que hay algún artículo. Como es la misma base de datos, yo puedo hacer copy, ¿sí? Y vengo acá. Acá sabemos que esto da error. Vengo acá y hago paste. Sí, esto para artículos. También me voy a copiar esto para tener algunos clientes. ¿Sí? Lo único que hay que tener cuidado, porque acá, ¿sí? Recuerden que yo en la base de datos anterior, algunos registros, ahora que lo pienso bien, algunos registros no cumplen, ¿sí? Con todas las restricciones, porque la base de datos anterior era permeable al uso de esas constraints. ¿De acuerdo? Así como pasó este artículo, ¿sí? Así como pasó este artículo, hay otros artículos que también pasa lo mismo. No me acuerdo cuál, pero habíamos puesto algún artículo y pasó de largo. ¿Sí? Si yo ejecuto este comando, tengo problemas en las constraints. Si ejecuto este comando, los clientes no tienen ningún problema en las constraints. Sí, lo que puedo hacer es corregir, a ver si era solo este el registro que tenía problemas. Ahí está, solo este registro tenía problemas, pero habíamos ingresado algunos que, ¿sí?
tenían problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahí está resuelto. Y vamos acá. Es en clientes. Pero mira, Lilia. Ingresaron todos los clientes. A ver. No me acuerdo el problema que había acá. Con la edad. Había una constraint para la edad, ¿no? Revisemos la base, no me acuerdo. Check edad. ¿Sí? Mayor o igual 18, menor o igual 120. Habría que revisar si esta constraint sigue vigente, ¿eh? Sí, porque esta chica tiene 16 años. Sí, pasó de largo. Select asterisco from clientes. Y me dice que no tengo clientes. Ejecuto esto. Acá no. Me dice que falló la constraint. Es verdad. Es verdad. Están dando la constraint. No los había insertado. Ahí parece que funcionó. Sí, ahí está. Perfecto, sí. Están dando la constraint. Bueno, detalles a tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, yo tengo este procedimiento que ya lo ejecuté. Se creó. Yo por catálogo, ¿sí?, puedo consultar ese procedimiento. A ver cómo era el catálogo. Runtimes. Select asterisco from information schema runtimes. Me dice de que existe. Wow, me tira todas las me tira todos los catálogos que existen en todas las bases de datos que tengo. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Where runtime schema igual, o sea, para listar solo, ¿sí? Para listar solo los procedimientos almacenados de esta base de datos, me dio un error. Runtime. No. La N está mal. Ahí está. Rutina. Me dice que existe, ¿sí?, este procedimiento almacenado, que lo acabo de crear acá.
Lo acabo de crear acá. ¿Sí? Ahora, voy a ejecutar ese aumentar precio, porque los precios todavía no se aumentaron. Select asterisco from artículos. Recuerden que me aumenta los precios de temporada otoño. Quería que miren, esta remera es de verano, cuesta 100 pesos. Esta remera es de otoño y cuesta 300 pesos. Esta debería aumentar, pero esta no. Sí, claro, necesito ejecutar un procedimiento. ¿Cómo lo ejecuto? Con la palabra clave call y el nombre del procedimiento. Se llama aumentar precios. Aumentar guión bajo precios. Punto y coma. Ejecuto y me dice, claro, yo el tema de Workbench es que estoy usando el Safe Update. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser una actualización masiva, me lo bloquea. Necesito desactivar Safe Update. Safe Update realmente no es algo de MySQL. Es un comando de Workbench. Set SQL Safe Updates igual 0. Y ahí va y me ejecuto. Como esto no ejecuta ningún select, ninguna respuesta, ¿sí? Como no ejecuta ningún select, ninguna respuesta, yo acá solo veo un verde y 7 filas afectadas. Claro, 7 artículos que eran de otoño aumentaron de precio. ¿Sí? Ejecuto y ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un momento, este costaba 100, ¿no? O 120. Ya no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Aumenta el precio. Ah, yo estaba mirando el precio. Tenés razón. Estaba mirando el costo. Tenés razón, Valesca. Yo estaba mirando el costo, pero aumento el precio. Sí, sí. No me acuerdo cuánto costaba este, pero hacemos una cosa. Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a ejecutar. Sí. Y volví a aumentar. Este sigue en 120 y este volvió a aumentar de precio. ¿Sí? Si es un problema los decimales, ahora vemos cómo redondearlos. Pero funciona. Me deja a mí un procedimiento, una palabra fácil de utilizar para algo complejo, porque yo ahora puedo tener operadores de reportería y decirle ejecuta tal procedimiento. ¿Sí? A toda vez que en lenguaje de programación, ¿sí?, siempre que se abre un conector de base de datos, el lenguaje debe dar la posibilidad, ¿sí?, de ejecutar un procedimiento. En el caso de JDBC existe call procedure, llamar procedimiento. ¿Sí? Existe. A ver. ¿Cómo ejecutar un store en JDBC? DuckDuckGo. Existe.
No me acuerdo si era call procedure o cómo, pero existe. Acá. Connection prepare call. ¿Sí? Preparar y luego debe estar el método execute. ¿Sí? Una vez que se tiene el objeto, execute. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Acá. ¿Sí? Crear procedimiento. De acuerdo, call, el nombre del procedimiento, los parámetros. ¿Sí? Y execute update lo ejecuta. Acá se pusieron cada uno de los parámetros usando prepare call, que es como prepare statement. ¿Sí? Para evitar problemas de seguridad hay que usar prepare statement o prepare call. ¿Sí? Y se ejecuta y de ahí en más nada del otro mundo. ¿Sí? Van a poder hacerlo. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, voy a crear otro procedimiento, pero en este procedimiento va a haber ingreso de parámetros. ¿Sí? Int porcentaje int va a ingresar en forma entera un porcentaje, le voy a poner 2, aumentar precio 2, ingresa en forma entera, ¿sí? Un porcentaje y va a aumentar el precio en ese porcentaje. ¿De acuerdo? 30%, bueno, porcentaje dividido 100. Lo único es que no pregunta para qué temporada. Esto aumenta para todo. ¿Sí? Aumenta para cualquier temporada en este caso. Después hacemos un segundo que aumente en alguna temporada en especial. Entonces, control enter, ejecuto. Sí, lo creo. Por las dudas, consulto. Sí, consulto y veo que está aumentar precios 2, el nuevo procedimiento. Es un procedimiento, ¿sí? Y no tengo, sí, por acá lo tengo. Una de las cosas que ocurre es que en este campo contiene, ¿sí? Contiene el precio. ¿De acuerdo? En este campo contiene el código. Tenés razón, Valesca, ahora lo corrijo. En este campo contiene el código. ¿De acuerdo? Es posible ver el código. Y no ocurre en MySQL. Pero en otras bases de datos uno puede pedir with encryption. ¿Sí? En otras bases de datos uno puede pedir con encripción. No existe en MySQL. Pero en otras bases de datos, cuando creamos con encripción, el código empieza a ser binario. Empieza a ser binario.
¿sí? Y no es posible ver el código acá. Yo consulto el catálogo y no lo veo, o veo el binario. Entonces no dejo la posibilidad, ¿sí?, de ver el código y que otro vea cómo es el código. Ahora lo corrijo, Valesca. Pero en MySQL no tengo con encripción. Acá tengo un machete que lo necesito ver. Sí, pero por acá dice que no hay con encripción. En el machete ya me lo había puesto. Este machete tiene mucho tiempo. Sí. Control F, buscar encryption. Bueno, no está, pero no lo tiene. Sí, de eso me acuerdo patente. Pero, por ejemplo, para mostrar cómo sería la sintaxis. Tienen un canal de YouTube, lo voy a ver después. Miremos cómo es en Oracle. Procedimientos almacenados. Parámetros de entrada, crear, ejecutar. Sí, pero acá no lo pensé que lo mostraba, no sé por qué. SQL Server. Restricciones, subconsultas. Acá está, encriptado. ¿Sí? Uno puede poner con encriptación. ¿Sí? Entonces cuando uno consulta el catálogo no puede ver el código. ¿Sí? No tenemos forma de ver el código. Dicho sea de paso, en SQL Server con exec se ejecuta un procedimiento. ¿Sí? Con exec se ejecuta un procedimiento. Puede ocurrir en algunas bases de datos que en vez de decir call o exec, yo diga aumentar precios y se ejecute. Acá no, acá me da error. Pero puede ser en Oracle o en SQL Server que yo no use la palabra para llamar al procedimiento. ¿De acuerdo? Que yo solo nombre el procedimiento, punto y coma, y se ejecuta. Acá me da error. De todos modos, si la base de datos permite eso, es más cómodo de escribir. Pero ocurre algo internamente. Si la base de datos permite hacer esto y lo ejecuta, internamente la ejecución va a ser un poco más lenta, no lo vamos a notar. ¿Sí? Pero lo que va a ocurrir es que el motor de base de datos primero tiene que investigar qué es esto. Si es una tabla, una consulta, un procedimiento. Y una vez que descubre que es un procedimiento, ¿sí?, lo tiene que ejecutar. Entonces es un poquitín más lento. No nos damos cuenta, pero es un
un poquitín más lento. Eso es lo que ocurre. Esto ténganlo en cuenta por si están llamando, por ejemplo, en un programa repetitivo a otro procedimiento. Parece que escribimos menos, ¿sí? Pero claro, en ese programa repetitivo estamos haciendo repetir esa búsqueda de qué tipo de objetos es. Bien, y acá Valesca me dijo precio. Bien, hice una corrección, pero el problema que tengo es que el procedimiento ya está creado. El procedimiento está creado y compilado en memoria. ¿Sí? Al tener un procedimiento compilado ejecuta más rápido que si yo ejecuto aparte estas acciones. Eso es lo bueno. Por eso muchas veces interesa crear este tipo de programación, ¿sí? Porque ejecuta más rápido y adentro del servidor. En vez de hacerlo desde un lenguaje o desde Java, lo hacemos directamente adentro del servidor, es más veloz, ¿sí? Llevándonos después a algo difícil de mantener, porque todo lo que acá adentro podemos escribir if, for, while, toda la programación estructurada la podemos escribir, ¿sí? Pero termina siendo después muy difícil de interpretar, de entender y de corregir, ¿no? Pero sí es más veloz. Yo modifiqué esto, ¿sí? En otros lenguajes yo puedo hacer create or alter procedure. Crearlo. Pero si ya existe, modificarlo. ¿Sí? En otros lenguajes como en Oracle es posible. En SQL Server no me acuerdo, ¿sí? Pero en otros lenguajes es acá, a ver, modificar. Tengo que decir alter procedure, pero en Oracle puedo decir create or alter procedure. Acá no tengo, a ver si tengo la posibilidad de decir alter. No, no la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, hubo una corrección y lo quiero modificar. No me queda otra que decir drop procedure if exist aumentar precios 2. No me queda otra que borrarlo y volverlo a crear. ¿Sí? Ahí lo ejecuté. Ahí lo creé. Entonces, ahora digo call aumentar precios 2. Y voy a decir 20%. Primero sí, este cuesta 120, este 544. Ahí lo ejecuté. ¿Sí? Y este lo aumenté, este también lo volví a aumentar. Estaría bueno ahora trabajar con los decimales. Pero es claro, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna idea? Bueno. Voy a hacer un nuevo procedimiento un poco más avanzado. Hay todo un mundo dentro de esta programación de procedimientos. ¿Sí? Se paga.
se paga. Hoy un DBA gana buen dinero, un buen DBA con experiencia gana muy buen dinero y puede elegir en qué empresa trabajar prácticamente. ¿Sí? Voy a crear un nuevo procedimiento. Create procedure. Y algo que me olvidé, normalmente los procedimientos los hacemos empezar con SP. SP de Store Procedure. ¿Sí? A todos los objetos de la base de datos les ponemos un nombre que sea fácil de identificar. ¿Sí? Nosotros como administradores de la base de datos tenemos que encontrar y mantener todos los catálogos de objetos. ¿Sí? Y le voy a poner aumentar solo. Y en este caso van a ingresar dos parámetros in de entrada. Va a ingresar, por ejemplo, el porcentaje y va a ingresar coma temporada. Como varchar. Yo digo varchar, no digo la longitud. ¿Sí? Begin, end. ¿Sí? Me dio un error. ¿Sí? ¿Será que lo tengo que poner? Tengo que poner la longitud. Varchar 12. Podría poner enum, pero tengo que repetir todo el enumerado. Y voy a escribir update artículos set precio igual, ¿sí? Round, redondear en 2 decimales, ¿sí? Toda esta cuenta, toda esta misma cuenta, redondeámela en 2 decimales. ¿Qué es entrada? ¿Sí? Es parámetro de entrada. Eso significa. ¿Sí, Valesca? Where temporada igual. ¿Sí? Temporada. El problema acá es que se me genera, ¿sí?, una referencia ambigua. La función tiene parámetro de salida. Creo que el procedimiento en MySQL no, pero en otras bases de datos sí se puede hacer en el procedimiento un parámetro de salida. Igual ahora lo googleamos porque me puedo equivocar en eso. Bien. Acá en este ejemplo se resuelve, ¿sí?, poniendo A de argumento o P. ¿Por qué? Porque hay una referencia ambigua. Como temporada existe como campo, no llega a identificarse cuál es el campo y cuál es el argumento. Entonces ahí quedó mejor armado. Voy a ejecutar. ¿Sí? Voy a consultar el catálogo de procedimientos. Mi base de datos tiene 3 procedimientos. 3 procedimientos. Se puede ver el código. Acá está el código de cada una.
¿sí? Y call SP aumentar, ¿sí? Un 20% los artículos de verano. Ven cómo yo ejecuto, ¿sí? Y fácilmente estoy haciendo una acción que repercute en toda la base de datos. Acabo de aumentar solo los artículos de verano. Ejecuto un select de la tabla, ¿sí? Y acabo de aumentarlo de verano. Como puse 2 decimales, ¿sí? Nunca, no ocurre este 000, ¿sí? Ven que en este 00 hay un problema de precisión, pero ya acá está resuelto. Cortalo en 2 decimales y listo. Este es un problema de precisión del float y double, ¿sí? Que siempre el último dígito es muy impreciso y acumula errores. Si pongo, por ejemplo, total todos los días aumentan los precios, primavera, sí, primavera, entonces ahí vemos que no, primavera no existe, otoño. No sé por qué me comí, sí, la primavera con lo que me gusta. Sí, ven que ahí se regularizaron los precios en 2 dígitos. ¿Es claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Comentarios, preguntas. Claro, ustedes piensen que con esto ustedes son administradores de base de datos, ¿sí? Porque este curso es sobre gestión y administración. Ustedes tienen una base de datos y a esta base de datos se conectan programadores, es decir, desarrolladores, usuarios de reportería. Los usuarios de reportería son los que sacan información de la base para producir informes, listados, ¿sí? O también a veces son los que tienen que aumentar los precios. Cada acción que haga un usuario es un posible problema, porque puede sacar un listado en forma incorrecta o puede tocar la mano, ¿sí? Y aumentar mal los precios, ¿sí? O puede, ¿sí? Un programador sacar un listado erróneo e informar mal. Nuestra intención como administrador de base de datos va a ser crear cierta cantidad de procedimientos y vistas, ¿sí? Para que todos esos usuarios no accedan directamente a las tablas, ¿sí? Sino que accedan a las vistas y a los procedimientos y entregar la información de una forma más prolija. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Con todo esto. O sea, yo quiero un vocabulario sencillo para que aumenten los precios. Que nadie tenga que pensar el cómo se aumenta un precio, sino que ya esté, ¿sí? Fácilmente el procedimiento y que incluso las aplicaciones, es decir, los programas en Java o en el lenguaje que fueran, invoquen estos procedimientos en vez de escribir la lógica en el lenguaje. La contra
La ventaja de esto es que damos seguridad para todos los demás usuarios. La otra ventaja es que como se ejecuta dentro del servidor, se ejecuta más rápido. ¿Sí? Pero la contra es que genera un código muy difícil de mantener y nos atamos a una base de datos de un proveedor, porque lo que va adentro, ¿sí?, muchas veces suele ser un código propietario de esa base de datos. Y Valesca pregunta, ¿se puede crear variables dentro del procedimiento? El concepto de package existe en Oracle, no, y en SQL Server no existe acá, ¿sí? Si yo quiero crear una variable, ahora lo vamos a hacer, pero ves que yo acá digo set autor Borges. ¿De acuerdo? Entonces declaro una variable y tiene este valor, y uno tiene un valor por defecto. ¿Sí? Lo puedo hacer. El concepto de package existe en Oracle y SQL Server da algo parecido. A ver el tutorial de Oracle. Si lo muestra, y si no, bueno, googleamos un poquito, pero está. No existe en MySQL, pero si está acá quería mostrar cómo es el paquete. No, pero bueno, acá. Paquetes en Oracle. Bueno, está feo el código. Ven que yo digo create package, ¿sí? Bueno, con este nombre. Y puedo declarar acá variables. Tipo reg, declararon una variable. Está feo la presentación del código, ¿sí? Procedimiento tal, función tal, fin del paquete. ¿Sí? Esta es la cabecera. Acá va porque hay que declarar como si fuera una interfaz qué atributos tiene y qué procedimientos tiene. Acá va la implementación. Crear o reemplazar paquete, ¿sí? Buscar empleado. Bien. Primer variable, procedimiento 1, procedimiento 2, begin. ¿Sí? Y parece como que fuera una clase, pero no lo es, porque no es programación orientada a objetos. Esto es programación de persistencia. Nada más. Son agregados que dan las distintas bases de datos, y es que ya acá estamos saliendo del estándar ANSI SQL con esto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Es claro? Ahora un rato salimos al recreo y después vamos a construir otros procedimientos más útiles que este. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno. Y son dos cosas distintas, pueden coexistir, porque son dos cosas distintas. ¿Sí? El microservicio en realidad es la forma de conexión
entre un cliente HTTP y un servidor. Lo que pasa es que después ese servidor hay que ver qué hace con la base de datos. Yo lo que sí diría es que no programemos con esto. ¿Y por qué lo enseño? Porque hay empresas que ya lo tienen, hay empresas que se metieron con esto, ¿no? Y hay que continuarlo, no lo podemos sacar fácilmente. Pero claro, esto después le trae un costo a la empresa enorme. Yo si estoy empezando desde cero, preferiría escribir todo en lenguaje de programación y que después las aplicaciones, en vez de conectarse a la base de datos, se conecten por un servicio. Sí, pero si ya la base lo tiene y no te lo puedes sacar de encima. Sí, eso es lo que ocurre, es la cruda realidad. O sea, hay empresas que se metieron con este tipo de cosas hace 20, 30 años, pero claro, es lo que tenían. Y hay empresas que se siguen metiendo en cosas que van a hacer desde cero, ¿sí? Y la verdad que lo que hacen después a la larga es aumentar los costos. Yo, o sea, lo que veo es que hay empresas que siguen muy empecinadas en construir con este tipo de cosas y después nos encontramos que un DBA pide, ¿sí?, 500.000 pesos de sueldo o 1.000.000 de pesos por mes de sueldo y no encontramos DBA y después la empresa se vuelve loca. Pero bueno, es un problema de la empresa, ya decidió hacer eso, ¿no? Pero si vamos a construir desde cero, yo iría más al lenguaje, ¿eh? Ojo, lo mío es Java, pero si lo quieren hacer en PHP al servicio, en Python, C++, yo no tengo historia. O sea, que la empresa lo haga en lo que tiene programadores para hacerlo y listo. Sí, va más allá del lenguaje, pero una vez que lo tenemos en lenguaje de programación, si bien esto puede resultar un poco más difícil hacerlo, pero a la larga termina siendo más fácil y más barato. Bueno, nos vemos en 20 minutos, chicos.